Hola, ¿cómo estás? Este es mi segundo video sobre la plataforma visual de AWOL, o mejor conocida como Niantic Studio. En este video hablaremos sobre Face Tracker, es decir, crearemos un efecto para el rostro de una manera muy sencilla y potente, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Como saben, hace poco AWOL lanzó esta plataforma y si bien ha tenido ciertos bugs y fallos, ahora está mucho más estable y han comenzado a potenciar su suite con bastantes plantillas. Me sorprende que en menos de un mes ya tengan contenido variado. Como dije, vamos a trabajar con un efecto para el rostro. Si tú quieres trabajar con Word Tracker, me refiero a efectos para superficies, yo hice un video completo. Ahí también hablé sobre cómo crear tu cuenta y entender el flujo de trabajo. Es sumamente fácil, entramos a awol.com y creamos nuestra primera cuenta. Hay una versión gratuita que podemos usar para hacer pruebas y lanzamientos no comerciales. Cuando entres a Project Library encontrarás bastante contenido. Aquí debes buscar una plantilla llamada Studio Face Effects. Entramos. Revisa todo. Ahora le damos clic a clonar. Es decir, copiaremos la plantilla a nuestros archivos. Ponle un buen nombre y por supuesto un título. Esperamos. Listo. Por cierto, acaban de agregar soporte de Gaussian Splatting. Podemos agregar modelos 3D que escaneamos. Quizá lo pruebe más adelante. Cuando ya tengas todo habilitado, podrás ver un rostro 3D en la escena. Esta será la base para agregar objetos. Esta nueva versión de la plataforma agrega más elementos para personalizar la experiencia. Acá vemos cómo se puede entender mejor el uso de la cámara, el tipo de tracker y las detecciones faciales que puedes encontrar. Al lado de la caja de jerarquía podemos encontrar los archivos y la lógica de trabajo. El Face Mesh es la base. Más abajo encontraremos el Head Occluder. Si esta oclusión, la magia de la realidad aumentada pierde sentido. Otro punto importante del rostro es el Nose Bridge, es decir, donde van a ir ubicados los lentes. Y podemos ver que dentro de este objeto aparecen los lentes 3D y sus elementos. También no perdamos de vista que existe un tatuaje incorporado dentro del Face Mesh. Lo podemos ocultar también. En Assets encontraremos archivos. Este JavaScript es importante porque permitirá que los materiales y objetos se oculten o funcionen al usar la oclusión. Al hacer doble clic podrás ver el código completo. Toda esta info la puedes entender claramente dentro del Head Occluder. Vamos a darle clic a Connect Device. Y podemos ver un video preview al respecto para entender cómo quedaría. Igual podemos lanzar la experiencia y ver en nuestro celular. Ahora vamos a hacer nuestro propio ejercicio utilizando un modelo 3D externo. Entraremos a sketchfab.com. Para esto vamos a descargar un sombrero interesante. El de Luffy al estilo cartoon. Está bien chévere, lo descargaré. Lo mejor de todo es que pesa muy poco. Es ideal para estos trabajos. De regreso a Niantic Studio, lo que tenemos que hacer es importar. Arrastramos el archivo en Assets. Luego subimos el archivo dentro de la jerarquía del Face Mesh. Comenzaremos a jugar con su posición y escala para que tenga una buena apariencia. Toma tiempo lograr que se vea bien.
le damos clic a Build para guardar la experiencia. Y nuevamente hacemos clic a Connect Device. Activamos la experiencia usando este código QR. ¿Qué te parece? Se ve genial, ¿verdad? Obviamente puedes seguir mejorando las dimensiones del modelo 3D. Te recomiendo probar varias veces para lograr un resultado perfecto. Igual puedes seguir trabajando en optimizar el proyecto, como borrar elementos que ya no vas a usar, entre otras cosas. Recuerda siempre darle clic a Build para que puedas tener la última versión. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos!